estamos listos para la entrevista. Nos acompaña el señor Jorge Aragón. Él es sociólogo, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la PUC e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar de la situación de los partidos políticos en la actualidad. Algunos muy extremos, Jorge, dicen que en nuestro país no hay partidos políticos. Otros menos extremos hablan de una crisis de partidos políticos y otros pues más positivos dicen pues que todo tiene solución, ¿no? Que falta voluntad, nada más. En tu opinión, Jorge, ¿qué vivimos actualmente si hablamos de partidos políticos? Las tres cosas que has mencionado. O sea, lo primero es que hay una crisis de los partidos, ¿no? Entendidas como en el Perú existía una forma de organización política en los 80 que ha dejado de existir, que no eran esos partidos que movilizaban a buena parte del electorado, que tenían un programa de ideas claras, que tenían prestigio, reputación, que ha ido cambiando y que ahora tienes instituciones llamadas partidos que duran menos, no logran atraer a los militantes, no logran cautivar al electorado, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos y son ellos los que participan en elecciones y algunos de ellos son los que llegan al gobierno. Entonces tenemos partidos con muchos problemas que son los partidos políticos que tenemos en este minuto. Tengo por aquí diferentes tópicos que quiero discutir contigo sobre los partidos políticos y el primero de ellos es qué pasa con las ideologías, a propósito de lo que estás mencionando tú sobre cómo eran antes los partidos políticos y aquello pues que los unía, ¿no? En una misma línea. En la actualidad, ¿podemos hablar de algún tipo de ideología? ¿Podemos hablar más bien de metas en común, de repente de proyectos a mediano plazo? O sea, esa idea de ideología como uno la pensaba antes, ¿no es cierto? Que era un conjunto de ideas. Por supuesto. Con estas expresiones clásicas de una ideología de derecha, de centro, de izquierda. Creo que eso de alguna manera se ha desdibujado. Entonces ya no tienes, digamos, programas políticos y electorales consistentemente de centro, consistentemente de izquierda, consistentemente de derecha. Pero algo de eso queda. Y si tú te pones a pensar en la última elección, ¿no es cierto?, tú tenías propuestas de cómo organizar la economía y de cómo dirigir el país que de alguna manera no eran exactamente iguales. Entonces, el punto es que en muchos sentidos las propuestas de los partidos se han vuelto muy parecidas. Piensa, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Es muy difícil que alguien piense muy diferente. Hay que combatirla, hay que mantener la raya, pero no obstante, sí hay algunas diferencias en términos, por ejemplo, de cuántos impuestos hay que comprar, a cobrar, cuánta presencia deberían tener la cuestión pública. Entonces, al igual que los partidos, las ideologías han sufrido una transformación, han dejado de ser lo que eran, pero hay algunos temas que algunos partidos priorizan y los electores en una elección en particular se sienten más o menos cercanos por esos propuestas. Y esa transformación que tú comentas, ¿no?, que tiene que ver con muchos puntos en común, ¿no?, y con algunas prioridades distintas, ¿es un fenómeno aislado o es algo que pasa en el mundo en realidad, ¿no? Esa es la otra cosa que es bien interesante. No solo Perú. Exactamente. Es una cosa mundial. O sea, en el mundo, no sé, donde existe la democracia, donde hay regímenes representativos, en todos los países ha habido esa transformación. Mira, en Estados Unidos, que es un país, digamos, que podría ser muy diferente al Perú, tú tienes votantes que ya no son ni demócratas ni republicanos, sino que dependiendo de la elección y del tema, pueden votar por uno o por otro candidato. Esto no quita que tú tengas parte del electorado que siga siendo fiel a un conjunto de ideas, es decir, puedes tener un sector obrero o de clase media, ¿no es cierto?, o un sector muy adinerado que tiene consistentemente un comportamiento. Pero en general en todo el mundo los partidos y las ideologías se han transformado. El punto es que en algunos lugares lo han hecho con más elementos de crisis y de desorden, por ponerle un término. El Perú sería uno de ellos. Pero en otros sitios las transformaciones son menos profundas y lo que queda es mínimamente una cosa con cierto orden. Claro, y que esa transformación no tiene que ver con la debilidad seguramente de un partido. Exactamente, ¿no? Exactamente. En algunos casos han quedado muy debilitados y en otros han sabido adaptarse mejor. En Uruguay, por ejemplo, tienes
un sistema de partidos y tienes dos partidos que más o menos están siempre en las contiendas electorales, que compiten a nivel nacional, a nivel local, y la gente se identifica y hay una idea de más o menos de plataforma de izquierda y una plataforma de centro, entonces hay diferencias. Ahora, esa debilidad, ¿cómo afecta al partido político? Y con esto quiero entrar a la militancia, ¿no? Ahora que ya hemos pasado por entender pues que las ideologías no son las de antes, los militantes tampoco, ¿no? El día de ayer compartíamos una nota aquí en este espacio, en JN Noticias, de todas las renuncias, por ejemplo, ¿no? Que se dan en diferentes organizaciones políticas. Claro son que muchas. sí, claro que sí. Hay una vieja idea, ¿no es cierto? Y era que los partidos políticos más tradicionales le ofrecían muchas cosas al militante. Eso también se ha debilitado mucho. Y frente a eso tienes personas que se acercan a un partido político más en una perspectiva más temporal, no con una especie de compromiso más de larga duración. Sino de ver qué sucede en este tiempo, en esa coyuntura. De tener algún interés en la política y de pensar dónde podría militar, con una genuina vocación política. Tal vez alguien quiere ser autoridad, cree que podría ser un buen alcalde, ¿no es cierto? Y sale a buscar un partido donde él se pueda sentir cómodo. Como sale a buscarlo, también puede el día de mañana decir que ya no es un partido... O moverse a otro, ¿no? Y moverse a otro, que es lo que tienes en muchos sentidos en el ámbito nacional. Y esos beneficios que mencionas me causan mucha curiosidad. ¿Cuáles eran, por ejemplo? A ver, había una cosa, por ejemplo, de partidos que funcionaban como clubes sociales. Es decir, habían eventos para los jóvenes, habían espacios deportivos, habían espacios de socialización. Claro, la llamada vida partidaria. La ¿no? vida partidaria. Que iba más allá de lo político. Que iba más allá de lo político, exactamente. Entonces, eso era un clásico de los partidos tradicionales. Además, que creo que tenían que habían logrado construir un vínculo con determinadas poblaciones. Entonces tenías el Partido de los Trabajadores, el Partido de las Regiones, entonces había, digamos, un vínculo establecido que yo también creo que era una especie de elemento grato en algunas personas, ¿no? Una parte de tu identidad. Tú eras, hasta hace poco, no sé, aprista, acciopopulista, izquierdista, bueno, todo eso ha entrado en un proceso de profunda transformación. Los partidos ya no son espacios de socialización, los partidos ya no son clubes o ya no hay vida partidaria activa. Los partidos tenían, por ejemplo, medios de comunicación. El partido producía su propia información para sus militantes. Ahora la información corre por otros canales. Entonces, todo eso ha hecho que los partidos tengan que adaptarse a un nuevo contexto, en algunos casos con más, no sé si decirle, con más sabiduría o con más resultados positivos, y en otros, como el caso peruano, es una adaptación que todavía no sabemos bien cuándo va a terminar. ¿Qué ha pasado entonces con los líderes políticos al interior de cada partido? En tu opinión, ¿faltan nuevos cuadros? ¿Falta que esos líderes se formen? ¿O tenemos también, no sé, una cultura pues del famosamente llamada, ¿no?, del caudillismo? Claro que ¿no? sí. Que vemos al líder y no vemos al equipo, claro. ¿no? Es bien curioso, mire, hemos venido hablando de los partidos y yo recuerdo más o menos lo que te he comentado y recuerdo un poco lo que tú acabas de decir. Era una mirada como muy comprensiva de los partidos, ¿no es cierto? Los partidos o los políticos profesionales, ha cambiado el escenario, entonces tienen una serie de problemas y no saben cómo responder, y algunas de sus decisiones son erróneas, y esa actitud como positiva creo que es real. Pero al mismo tiempo, yo sí creo que se les puede reclamar ciertas cosas. Hay un grado de responsabilidad. Exactamente. Y el grado de responsabilidad tiene que ver con, por ejemplo, ¿no es cierto?, el no permitir la alternancia de liderazgos, el no permitir una institución que vaya más allá del candidato único de la persona. Entonces, así es bien difícil hacer un partido, ¿no es cierto? Si tú no logras romper esta idea de que tú eres el alfa y el omega de la organización política y todo gira alrededor tuyo. Eso, no miras afuera, ¿no? Eso nunca se va a convertir en un espacio atractivo para mucha gente, salvo para ti, tu círculo más cercano. Y eso es lo que curiosamente varios, sobre todo jóvenes que han trabajado, por ejemplo, el caso de Perú Posible, encuentran eso, que hay una especie de rápida desilusión. Tú llegas a Perú Posible o llegabas a Perú Posible y rápidamente te das cuenta que era Toledo y su grupo más cercano. Y detrás de eso no había mayor posibilidad de hacer vida partidaria, de ascender en el partido. Entonces, esa es la responsabilidad de varios
líderes políticos, ¿no es cierto?, que frente a la crisis han adoptado por un modelo excesivamente personalista, excesivamente en una organización que gira alrededor de ellos y no permiten que crezcan otros liderazgos, que crezcan otros cuadros. Ahora, aparece también, lamentablemente, como un círculo vicioso. Absolutamente. ¿No? Porque, claro, pueden llegar jóvenes con muy buenas intenciones, por supuesto, de ser militantes, pero no encuentran el espacio ni la respuesta para... Y por otro lado, ¿no?, vemos a líderes que quizá no tienen, pues, o no se rigen por objetivos en común dentro de un partido. Entonces, si no hay objetivos en común, ¿yo cómo miro al costado? ¿Cómo confío, ¿no?, en que otro va a tener la misma línea? O va a empujar el mismo barco en la misma dirección. Absolutamente, tú lo estás diciendo de una manera súper sintética y súper bacán. O sea, la idea es que termina siendo un círculo que no logra romper. Entonces te pongo otro ejemplo, ¿ya? Mira, claro. Tú dices, se han debilitado los vínculos partidarios, programáticos, las ideologías no eran lo que eran antes. Entonces los políticos saben que no van a ganar una elección con un programa político con perfiles muy claros. Es decir, si yo entro a una elección queriendo ser un representante de las clases medias o de las clases trabajadoras, probablemente no voy a ganar la elección. Lo que yo tengo que hacer es tener un programa que sea lo más amplio posible para poder atraer al mayor número de candidatos para poder así ganar. Entonces, de esa manera lo que termino haciendo también es debilitando las fronteras programáticas de los partidos. Entonces, terminan siendo procesos que se van como retroalimentando. Y volviendo a tu punto inicial, lo que no sabemos es cómo salir. Todavía no sabemos cómo salir. Y vemos discursos que quizá no se relacionan con las bases. Absolutamente. ¿No? De un partido político, si es que existieran estas bases. Absolutamente. Tienes, como cierras la organización en términos personalistas, incluso te diría limeñocéntricos, ¿no es cierto? Hay toda una masa alrededor que termina desilusionándose rápidamente con la posibilidad de hacer vida partidaria, ¿no?, o de ser parte de un partido. ¿Y qué podrías comentarnos, Jorge, sobre el talón de Aquiles de muchos partidos, ¿no? El dinero. Exactamente. El dinero y los partidos políticos y su influencia, ¿no?, bien sea en su debilitamiento o en su formación. Ese es otro súper buen ejemplo de los círculos viciosos, ¿no es cierto? Todo el mundo te dice que en la coyuntura actual, o sea, no sé, hace unos 10, 15, tal vez 20 años, las campañas electorales han vuelto súper costosas. Antes tú podías hacer, digamos, una campaña electoral con militantes movilizados que repartían propagandas, organizaban mítines, hacían bajadas a mercados, a universidades, en fin. Tu ejército electoral eran tus militantes y tus simpatizantes, intuyo yo algún dinero para hacer pintas, pancartas, en fin. Pero ahora las campañas electorales no van por ese canal. Las campañas electorales van por los medios masivos de comunicación, que son súper costosos. Entonces, los partidos políticos se ven en la necesidad de contar con fondos. ¿De dónde vienen estos fondos? A veces vienen de fuentes lícitas, a veces vienen de fuentes ilícitas. Entonces, de nuevo, para ganar una elección, te ves en la necesidad de tener mucho más dinero del que necesitabas antes y ahora tienes que, no sé, hacerte la vista gorda o eventualmente participar activamente para conseguir fondos de dudosa procedencia, porque si no, no tienes futuro político. Y lamentablemente el quehacer político se convierte en algo exclusivo cuando es más bien un derecho. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y esa es una cosa, por ejemplo, que habría que pensar, y yo sé que el jurado la piensa y que algunas instituciones la piensan, ¿no? ¿Cómo rompes ese círculo? Entonces, ahí está la posibilidad del financiamiento público, es decir, que permitas tú que las organizaciones políticas que cumplan con ciertos compromisos puedan tener un conjunto de fondos para hacer vida partidaria, para tener un local, para tener algunas actividades. Y eso no va a cambiar la situación por completo, pero por lo menos va a ser un elemento que vaya contra la corriente. Por supuesto, y vamos a entrar de lleno entonces ahora a lo que tiene que ver con la reforma, ¿no? Porque ya que entendemos el panorama actual de los partidos políticos, cuáles son sus debilidades, necesidades, ojo también, tú mencionabas esta que es muy importante, ¿no? Como bien dices, quizás no la más popular, el financiamiento público, ¿no? Se trabaja también en la educación, por supuesto, para que el ciudadano entienda por qué este candado, ¿no? Y a qué se le cierra puertas con el financiamiento público. Claro que sí. Ahora, no sé, esta conversación termina siendo sobre los círculos viciosos, porque parece que es el tema, ¿no? A ver, no puede haber reforma política efectiva sin la participación del Congreso.
¿quiénes son los congresistas? Son los políticos que han sido elegidos en el sistema político y electoral actual. Entonces, estás pidiendo que alguien que ha logrado hacerla en términos políticos, con unas reglas que son, en algunos casos, irracionales, contraproducentes, le estás pidiendo que modifique esas reglas. O sea, le estás pidiendo a la persona que ahorita ha aprendido a moverse en ciertas reglas que las deje de usar. Ahí tienes también un cuello de botella y un círculo vicioso. Claro, entonces, ¿y qué suponen estas reglas para estas organizaciones políticas, no? Exactamente. Entonces, me parece una tarea titánica y a la que no puedes renunciar, las reformas en general, pero me parece que habría que partir del punto que estás entrando a un territorio muy complicado y donde tal vez es una cosa que yo me estoy convenciendo en los últimos meses, años, debería ser una cosa muy gradual. O sea, yo creo, con todo respeto y con todo cariño, que plantear así la reforma como una cosa integral es tal vez la decisión que menos ayuda a hacerlo, porque movilizas muchos más a estos congresistas y a estos políticos a no querer hacer todos los cambios de golpe. En caso, si fueras introduciendo gradualmente ciertos cambios, tal vez podrías lograr en el mediano plazo algún cambio significativo. Bueno, la presidenta de la Comisión de Constitución, ¿no?, la congresista Letón, ha dicho que se va a abordar la reforma electoral, ¿no?, en dos grandes bloques, digamos, uno con miras a las elecciones del próximo año, el 2018, y otro con miras ya a largo plazo, al 2021, y por supuesto esperamos que así sea, porque si bien, como dices tú, una reforma genera resistencia en algunos sentidos y en algunos casos no se puede generalizar, también ha generado mucho consenso, ¿no? Pero queremos ver pues que más allá del consenso oral, ¿no?, haya un consenso en acciones y una voluntad, ¿no?, que plasme sobre el papel esta reforma para que sea aplicable. Sí, y me has hecho pensar en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a ver, no se pueden ganar todas las batallas al mismo tiempo. Tú tienes muchos detractores del voto preferencial, ¿ya? Pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Tal vez pretender hacer una reforma electoral que pretende introducir cambios en el financiamiento, que pretende eliminar ciertas cosas como el voto preferencial, es demasiado. Deberíamos tal vez concentrarnos en el tema del financiamiento partidario y hacer de los próximos 5 años un intento por transparentar las finanzas, por llegar a acuerdos mínimos, y ya más adelante podremos abordar otras cosas como el voto preferencial o cosas más complejas como la bicameralidad. Pero cuando se discute tan grande es el paquete que terminas no teniendo elementos para saber por dónde comenzar. Ahora, en tu opinión, ¿no?, la prioridad sería el financiamiento partidario porque se habla además de una lucha anticorrupción que tenemos sí o sí que tener. Sí, yo creo que sí, porque a ver, el Perú junta varias características que son, creo, preocupantes, ¿no? O sea, yo creo que la presencia fuerte de economías ilegales, de varios tipos, narcotráfico, contrabando, tala ilegal, minería, en fin. Entonces, creo que eso es un tema muy serio en términos de cómo funciona el sistema político. Si tú dejas que entre ese tipo de dinero y que sea ese dinero el que financie campañas y que eventualmente consiga concesiones de las autoridades, me parece que es una cosa muy complicada. Entonces creo que podría ser esa bien la prioridad. Entonces comenzamos por ahí el tema de los cambios electorales y vamos apuntando en una libreta las otras cosas que en su determinado momento vamos a atender. Entonces, Mira cómo se produce el último impasse, ¿no? Patricia Donaire presenta una cosa gigantesca y les da pues la perfecta oportunidad a algunos políticos a decir no se puede hacer tanto en tan poco tiempo, escojamos algunos temas en particular, pero los escogen ellos. Mira, bueno, ya para finalizar, ¿no?, yo me quedaba pensando mientras hablaba justamente de financiamiento partidario, de estas campañas costosísimas que sabemos que son así, que tienen que esa es su principal característica. Pensaba en qué pasa con este grupo, ¿no?, de ciudadanos que tienen vocación política, que se preocupan por su formación política, muchos de ellos de repente alumnos tuyos, y que no tienen este espacio, ¿no? ¿Cuál sería, ya para finalizar, el discurso para ellos? Es complicado, ¿no? Porque es como el escenario. A ver, déjame escaparme de tu pregunta, porque no tengo respuesta. Pero hace poco estuve involucrado en un estudio
que trabajaba temas de ciudadanía en la escuela. Entonces tenemos todo un discurso sobre cómo la escuela debería formar buenos ciudadanos, ¿no es cierto? Pero cuando tú les preguntas a los chicos qué piensan de la ciudadanía y qué piensan del país y qué piensan de su sociedad, es bien preocupante lo que sale, ¿no? O sea, ya niveles de desconfianza, descreimiento, pero aún así, de cuando en cuando aparecen cuestiones interesantes, como por ejemplo, la sensación que la escuela pública y la educación en general era un elemento que no había que abandonar, que si algo podía hacer la diferencia en el futuro era la educación, aprender más, conocer más. Entonces, quisiera pensar en algo parecido en términos partidarios de los jóvenes. O sea, el contexto es muy complicado. Claro, si hablamos de educación política, ¿no? Pero algo, ¿no es cierto?, encontrar por ahí un punto de apoyo para empezar a revertir la situación. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Hemos conversado con Jorge Aragón, sociólogo, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la PUC e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.